¿Quieres conocer toda la verdad de Allende que te ocultan? Te mostraré lo que realmente ocurrió como para que las Fuerzas Armadas de Chile se uniesen por única vez y se tomaran el poder. Al final de este video podrás entender e incluso justificar por qué se produjo el golpe o pronunciamiento militar, como lo quieras llamar. Así es que cortemos la basura que nos da este gobierno y vamos de una vez por todas a entender por qué ocurrió el golpe militar. Una historia objetiva, como debería ser contada toda historia. Inicia con la alianza de Allende, la Unidad Popular, una coalición de extrema izquierda, de la cual Allende es el candidato a ser el presidente, ya por cuarta vez, siempre obteniendo minorías en los votos, pero esta ocasión será distinta. Allende, contra toda encuesta, se alza como vencedor por un margen mínimo de votos, y es que solo 39.000 votos lo separan del siguiente competidor, Jorge Alessandri, obteniendo un 36,2% de los votos, versus un 34,9% de Alessandri y un 27,8% de Tomic. Al no haber mayoría absoluta, le toca al Congreso ratificar quién es el vencedor. Sin embargo, reina la preocupación, ya es que los militantes de la coalición no tienen mayoría, por lo que necesitan que el centro, personificado por la DC, y la derecha, personificado por el Partido Nacional, estén de acuerdo, pero ellos no lo están, ya que saben que Allende representa no solo a un ala, sino al extremo de esta, el extremo izquierdista. Y es que se sabe a nivel mundial que su ideología no respeta la democracia, sino que siempre debe implantarse un régimen autoritario para que funcione. Se definió como marxista-leninista y habló abiertamente de descartar la vía electoral como método para alcanzar el poder. Pero desde que existe la Constitución siempre se ha ratificado al ganador. Esta sería la primera vez que no se ratificase, lo que nos pone contra la pared. Al parecer no hay opción. No ratificarlo podría desencadenar un estallido de violencia sin precedentes, y ratificarlo los puede exponer a perder la democracia del país. Ante ese escenario, a la DC se le ocurre una idea: hacerlo firmar un documento de garantía constitucional, lo que básicamente implica que los ganadores se comprometen a regirse por la constitución del país y de este modo mantener la democracia. Allende acepta, con lo que una vez firmado el documento, se procede con la ratificación. Ahora sí contaríamos con un presidente de ultraizquierda que no fuese a quebrantar la constitución y democracia del país. Algo inédito, que pone los ojos a nivel mundial en el experimento socialista de Chile, en un contexto de Guerra Fría, donde dos bandos en el mundo intentan demostrar cuál forma de llevar un país es mejor, si el capitalismo o el socialismo. Allende entonces asume el poder y comienza con sus reformas, partiendo con el aumento de sueldo mínimo artificial de un 20%, lo que hace muy feliz a todo el mundo. Lamentablemente todo economista sabe lo que esto significa. Exacto, inflación. Y es porque en ultra sencillo, cuando todos tienen, nadie tiene. Es decir, si todos tienen mucho dinero, todos quieren mucho dinero y todos ganan mucho dinero. Al final esto produce que se devuelva la mano rápidamente. ¿Cómo? Devaluando tu dinero, haciendo que valga menos. Ergo, tenemos la inflación que corrige este desvío. Por eso es por lo que, por ejemplo, los bonos de pandemia y los retiros de dinero de las AFP produjeron sendas inflaciones en el país. Todo se encareció porque todos querían ganar más y todos querían ganar más porque todos tenían que pagar más. Y así funciona el círculo vicioso hasta que se estabiliza. Para aumentar los sueldos entonces y así continuar con sus reformas, Allende procedió a echar mano literalmente a la máquina de imprimir dinero. Imprimió todo lo que pudo. Lamentablemente eso hace que ocurra lo mismo que con los aumentos de sueldo, lo que empujó la inflación a niveles nunca vistos en el país. Para frenar la inflación, Allende hace uso de la misma herramienta que nunca funciona, la fijación de precios. Lo que hace esto es decir que la harina cuesta X, entonces nadie la puede vender más caro. El problema es que para producir la harina debo pagar sueldos mínimos más altos, con lo que no me alcanza, por lo que tengo dos opciones: o dejo de producir o lo vendo en el mercado negro, arriesgándome. Como seguramente muchos tenían necesidad, muchos optaron por la segunda opción. Ante esto, Allende enardece a las masas con un discurso de odio contra quienes venden en el mercado negro y les alienta a saquearlos, ya que es el imperialismo de Estados Unidos el culpable de la subida de los precios. Esto produce una oleada de saqueos donde Allende inhabilita a la policía a actuar. Luego de esto, Allende continúa su reforma agraria y comienza la expropiación de campos de personas, todas por igual, pudientes o no. Muchas personas están dispuestas a defender sus campos con sus vidas y así lo terminan haciendo, ya que Allende comienza el armamiento de milicias paramilitares MIR, BOP, MAPU, entre muchas otras, y les encomienda a estas forzar las expropiaciones, haciendo uso del enardecimiento que él causaría en la gente campesina que no fuera dueña de un campo. Nuevamente, Allende imposibilitó a la policía actuar, lo que trae como consecuencia una ola de violencia sin precedentes. Asesinatos, torturas, violencia fueron proliferados por estos grupos armados. Mucha gente inocente y amable terminó sus días de las formas más horribles posibles. Conocido es el caso de una mujer que lo único que le quedaba de su fallecido esposo era su campo, del que sacaba para vivir, pero fue abordada por uno de estos grupos, violada en reiteradas oportunidades y mantenida cautiva, hasta que en un acto de valentía, en un descuido de sus captores, se suicidó. Ellos la despojaron de todo, a ella y a muchas otras. Allende prosiguió con las empresas. Ahí llamó a los trabajadores a
arrebatarle las empresas a sus dueños, los famosos cordones de trabajadores, y no cesar su funcionamiento. Una vez más, Allende impidió que la policía acudiese en defensa de los empresarios. Muchos de ellos tenían su vida puesta en esas empresas y pagarían con ella ante los asaltantes, quienes los humillaban, los echaban a patadas o mataban, según fuese el caso. Algunos de estos rufianes fueron en efecto atrapados y condenados. Sin embargo, Allende los indultaba, lo que significaba perdonarlos y sacarlos a la calle nuevamente, indicando que solo eran jóvenes idealistas en un mundo oprimido por la burguesía. Uno de estos jóvenes idealistas, junto a otros secuaces, perpetrarían no mucho tiempo después el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, ex ministro de la DC. Lamentablemente, llevar una empresa no es una tarea fácil, como muchos creen, por lo que la mayoría de estas dejarían de funcionar o mermarían en gran medida su funcionamiento. Esto produjo como resultado aumento de la cesantía y una escasez sin precedentes. Tristemente, la escasez que produce, en efecto, más inflación. Ahora el gobierno estaba en terreno desconocido. Nunca había habido tanta inflación. El dinero no valía nada. La inflación anual solo del 73 llegó al 606% y solo era el tercer año del régimen allendista, faltando 3 más por seguir. Allende solo atinaba a señalar a los empresarios como los culpables y enardecía a las masas con un discurso de odio que convocaba a más caos. Hubo protestas multitudinarias en su contra, aun cuando la mayoría de estas eran brutalmente reprimidas, tanto por la policía, que Allende controlaba, como por las fuerzas paramilitares, y entre los dos hacían un sándwich de opresión sobre la gente que no daba más entre las colas para conseguir algo de comida y la pobreza e incertidumbre que se vivía. Muchas de las personas que salieron a protestar terminaron postradas, asesinadas, desaparecidas o mutiladas. Peor lo ocurrido en las de octubre de 2019. Fue por esto que la gente comenzó a pedir que los militares interviniesen, y es que no se podía protestar contra el gobierno y la situación no daba para más. Consecuentemente, aparece un frente paramilitar de la derecha que fue conformado y cofinanciado con ayuda de Estados Unidos. Hablo de Patria y Libertad, quienes también harían lo suyo enfrentando a las fuerzas paramilitares de Allende, pero también provocando más problemas a la gente al cortar las líneas de ferrocarriles y tendido eléctrico. En el país se reinaba el caos y un regimiento se harta de ver tal nivel de crueldad e injusticia y decide actuar en el famoso tanquetazo. Este también estaría patrocinado por Estados Unidos. Este sería ahogado por el propio Pinochet, quien cortaría la ruta de escape de las fuerzas rebeldes. Como ya saben, Allende no contaba con mayoría en el Congreso, por lo que uno se preguntaría, ¿y entonces cómo estaba aprobando estas barbaridades? Lo que ocurrió es que Allende hizo uso de un arma terrible, un poder que ningún presidente debería tener. Comenzó a gobernar bajo decretos, lo que le permite promulgar leyes sin pasar por el Congreso. Ante esto, el 22 de agosto de 1973, y luego de muchísimas infructuosas reuniones, el Congreso lanza una resolución, el acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. En dicha resolución se enumeran las cosas que ha hecho el presidente y se le convida a que renuncie cordialmente, a costa de imponer una dura carga a las Fuerzas Armadas, ya que las veríamos caer en desgracia para retornar el orden, y dicho sea de paso, sí fue. Con esto se da por aclarado que Allende ha roto el acuerdo con el cual la DC lo había proclamado como presidente, por lo que su permanencia en este va en contra de la institucionalidad y del país. Es decir, desde ese momento Allende es un usurpador del poder y se hace de facto un llamado a las Fuerzas Armadas a pronunciarse, siendo ahora también el Congreso que impedía la intervención. Allende se da cuenta que se le acaba el tiempo, pero buena parte del armamento que le habían enviado sus aliados desde Cuba y la Unión Soviética ha sido interceptado por los militares, por lo que para asegurar un buen desenlace procede a juntarse con el comandante Merino para generarse un autogolpe. ¿Y por qué con la Marina? Ya había indicado que por única vez las Fuerzas Armadas se habían unido al inicio del video, y esto se debe a que en más de una ocasión se vieron enfrentados, siendo el último enfrentamiento no mucho tiempo antes de Allende, en una guerra civil, habiendo la Marina barrido con el ejército. El propio Patricio Aylwin y Eduardo Frei confirmarían posteriormente esta acción que estaba ejecutando el gobierno de Allende en aras de perpetuarse en el poder. ¿Pueden imaginar lo que hubiera ocurrido si esto pasaba? Merino da cuenta a sus colegas del ejército, aviación y carabineros que el tiempo se acabó. Allende ya está en proceso de un autogolpe, hay que sacarlo ya. Es que ya venían desde hace un tiempo conversando sobre esta opción, a la luz de los eventos que ocurrían a diario en el país, pero nunca pasaba de conversaciones. Pinochet pasa a la acción y aguardan la toma de poder para el 11 de septiembre, donde se planifica no asesinar al impuesto presidente, sino llevarlo en avión a Cuba, junto a su familia. El fanatismo de Allende, sin embargo, trasciende y está convencido de que si resiste, los trabajadores lo ayudarán. Luego, al no ver su anhelado apoyo, decide que será un mártir y se suicida, lo que seguramente, a su visión, ocasionará la toma del poder de la Unidad Popular por la fuerza, cosa que finalmente no ocurriría debido a la increíble planificación y despliegue que hicieron las Fuerzas Armadas, neutralizando cualquier amenaza. Esto sumado a que la acción los pilló a todos por sorpresa. El GAP, de hecho, intentó desplegarse, creyendo que se trataba de solo una o dos Fuerzas Armadas, pero al darse cuenta que todas las Fuerzas Armadas estaban coludidas, deciden retirarse para comenzar un periodo de guerrillas, uniéndose al MIR, a la espera de apoyo por parte de Cuba y la Unión Soviética. Finalmente, claro, que este video no justifica los abusos cometidos por varios miembros de las Fuerzas Armadas, eso es harina de otro costal. Quizás podría decir que lamentablemente siempre habrá abusos, desde el bando que ostenta el poder con tanto poder, porque hacer tanto se derrama sobre niveles jerárquicos que no están preparados para este, y tampoco es que los terroristas se entregasen, muchas veces entregaron a amigos y familias antes de entregarse a ellos mismos. También decir que Pinochet no mató ni torturó a nadie, por lo que no es ningún asesino ni monstruo, lo que es sin dudas el responsable principal de lo ocurrido, ya que al ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debió asegurarse de que no se cometieran abusos o a su
asumir, optando por lo segundo, según mi visión. Recuerden que las funciones se delegan, pero la responsabilidad se retiene. Nosotros admitíamos que lamentablemente cierto periodo de dictadura era necesario, pero pensábamos que debía ser lo más breve posible, 2, 3 o 5 años. Esas son palabras de Elwin. Sé que se me quedan cosas, pero esto ya está tomando ribetes de documental y tampoco es la idea. ¿Te das cuenta del caos que se vivía en el país? ¿Ahora entiendes por qué algo no cuadraba en la historia que te contaron? ¿Ves que era necesaria una intervención? En un comentario dejaré las fuentes para quien desee leer un rato. Nos vemos, chao.